Ahora nos fue quitada la carne, llevamos fruto para el Dios vivo. Fuimos apartados para la transformación y con ello la vida eterna. Es el Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es es el Él, Dios vivo en todo y en todos. es Él, es Es el Él, Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es es el Él, Dios vivo en todo y en todos. es Él. Para ti, nuestro Dios vivo, nuestro Dios hermoso, con amor. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias. Alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias. Alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Es Él, Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es es el Él, Dios vivo en todo y en todos. es Él, es Él, Es el Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es Él, es el Dios vivo en todo y en todos. es Él. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el reloj, José Luis. Hoy lo puedo ver en su plenitud, como el único, el que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, que hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual
mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre el postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los que disfrutamos de herencia. ¿Usted está disfrutando de su herencia? ¿Sí? Todo lo tiene, todo, está completo. Así estamos. Un saludo a la preciosa amada también en las naciones que sabemos, confesamos y declaramos que están de la misma manera que nosotros, disfrutando la herencia. Porque para esa gloria fuimos escogidos. Dígale al que tiene a su lado, tú fuiste escogida para esta gloria. Porque no todos están disfrutando esta gloria. ¿Usted quisiera que todos disfrutaran esta gloria o no? Bueno, ¿cómo no? ¿Cuánto tiempo pasamos con Jesucristo hombre? ¿Y cómo no va a amar uno a los dioses que no están aquí, pero que eran de los nuestros, ¿verdad? Pero el misterio es ese, precisamente. ¿Se recuerda que papi dijo? No todos
van a ser transformados. Eso lo vamos a ver hoy en el clip. Dice, no todos van a ser transformados. Y no estaban oyendo con él, ¿ves? Pero él dijo, no todos van a ser transformados. ¿Por qué? Porque también dijo él que había unas primicias. ¿Sí? Entonces, así como él tuvo primicias también allá, ¿verdad? Y tal vez nosotros no fuimos de las primicias en esa gloria, pero en esta gloria sí somos las primicias nosotros. Porque cada uno ha tenido sus primicias, ¿verdad? Pablo tuvo sus primicias, ¿sí? Que no le quedó ninguna, pero por lo menos tuvo a Timoteo, tuvo a Tito, tuvo sus primicias. José Luis tuvo sus primicias, Y el Dios vivo tiene sus primicias, y esa primicia es usted y yo. Así que vivimos tiempos de gloria, tiempos poderosos, tiempos... mire, yo estoy experimentando unas cosas maravillosas, pero de acuerdo a cómo va la enseñanza y la predicación, así está mi vida. Estoy en una gloria pero espectacular. Y no vaya a creer usted que entonces tiene de todo y que no le falta nada. No, es que no es eso. Eso no es, la gloria no es esa. Esa es una añadidura que qué bueno que la tenemos también, ¿verdad? Pero así como, yo no sé si usted se recuerda cuando comenzamos con José Luis, nosotros veníamos de la ley, ¿verdad? De la religión. Y entonces cuando venimos, sí, todo se oía muy bonito, pero nosotros todavía no estábamos así como estaban los demás, porque ya llegamos despuesito. Cuando ya nosotros comenzamos a experimentar el gozo de ese evangelio, entonces igual fuimos creciendo en todas las áreas, ¿sí o no? Es lo mismo ahora. Esta gloria que nosotros estamos es una gloria maravillosa y va a traer la manifestación en nuestra vida, aquí, pero tenemos que caminar. Así es que yo tengo miren, una paz y un gozo precioso, maravilloso, que ahora entiendo muchas cosas que decía nuestro padre José Luis. Por ejemplo, que él decía que no le olían ni las azucenas, ¿se recuerda? Porque huelen bastante, ¿va? Y él dice que no le olían, pero ni las azucenas. O sea, la vida en la que uno entra es una vida de espíritu. Y ya lo que aquí vive son cosas bien pequeñitas. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno al clip para que lo oigamos bien y luego vamos a platicar un rato. Yo soy miembro de ese gobierno que viene y por creer como creo, tengo derecho a la transformación. Recuerda que muchos no van a ser transformados. Y ahora no quiero entrar en detalle porque no quiere decir que no sean salvos. No, es que no fueron alumbrados. Son falsos creyentes. Tienen una conversión falsa, como dice Gálatas capítulo 2, verso 4. Ahí está bien clarito, ¿verdad? ¿Qué dice? No es que no sean salvos. O sea, son salvos. Porque son escogidos, pero no transformados. ¿Por qué? Porque no pueden estar todos. Todos van a venir, pero había un pueblo. Y no es mérito de nosotros. O sea, que el que usted y yo estemos aquí no es ningún mérito de nosotros, sino que es la escogencia de Dios para este tiempo. ¿Ya pensó usted en qué privilegio? Ser escogido. Y hoy una partecita del Evangelio que vamos a leer dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y ese amor es la enseñanza. Y nos constriñe porque nos lleva a la fuerza. Dice. Constriñir quiere decir llevar a la fuerza. Quiere decir que estamos aquí traídos. Eso es lo precioso, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, porque somos traídos, pero tampoco nos hemos resistido.
O sea, nosotros estamos aquí porque nos gusta, porque creemos, porque la palabra nos ha hecho mucho bien, ¿verdad? Así que estamos ahí en esa gloria preciosa. Bien, vamos a pasar al consejo para la siembra hoy. Y hay una palabra bien linda aquí en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos 10 y 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 10 y 11. Fíjese, dice, porque aún lo que fue glorioso, diga fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Aquí nos está hablando de algo que fue glorioso, pero que ya no es glorioso. ¿Por qué? Porque hay una gloria más eminente. ¿Sí? Sigamos leyendo el 11, por favor. Dice, porque si lo que perece, diga, tuvo gloria, mucho más será lo que permanece. Entonces, fíjese, Pablo nos habla aquí de la gloria que hubo en este siglo. Mientras el hombre tenía carne, hubo una gloria. Primero vino la ley de Moisés, luego vino la gracia y había gloria ahí. Pero dice que esa gloria termina, perece. ¿Sabe por qué perece? Porque si no iba a perecer, no hubiera perecido José Luis de Jesús. Porque el termómetro de la gloria, esa del ministerio de la gracia, del ministerio creciendo en gracia, era José Luis. Al morir él, también terminó esa gloria. Y entonces da paso ¿a qué? A una gloria más eminente. Muy bien, y entonces, si sembramos nosotros en aquella gloria que perecía, imagínese sembrar en la gloria que permanece para siempre. Y esa gloria tiene que ser mejor que la otra, ¿verdad? Y esa era buena. ¿Para cuántos fue buena esa gloria? Pero este es mejor. ¿Sí? Por eso es que Jesucristo dijo, ahí Jesucristo hombre dijo que él tenía derecho a la transformación, ¿sí o no? Quiere decir que él esperaba la gloria más eminente, porque si ya lo hubiera tenido, ¿por qué anhelaba la transformación? Porque la transformación traía una gloria mucho más eminente. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia y disfrute todo lo que el Dios vivo tiene preparado para los que le aman. Desde antes de la fundación nos crió para ser hechos conforme a su imagen. A nosotros que nos llamó y santificó y glorificó. En su muerte de cruz resucitamos, fuimos bautizados y purificados en la resurrección, en una nueva vida. Ahora estamos Batallando en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Batallando en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Con la partida de José Luis, fuimos despojados de
Nuestra mente está transformada, ahora en la sobreedificación. Con el Dios vivo nos fortalecimos. Estamos con poder en nuestro interior, arraigados en Él toda su iglesia, con su amor en pleno conocimiento, en toda su anchura, altura y longitud y profundidad. JH anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. JH anduvo en medio nuestro, con su evangelio conocimos toda la verdad, edificados con oro, plata, piedras preciosas, hoy damos paso seguro. Muy bien, disfrute la abundancia de la herencia. Bien, hoy hay un tema precioso, precioso, precioso. Lleva por título: La gracia fue la reconciliación. O sea, el significado de la gracia fue la reconciliación. Muy bien. Se recuerda que el hombre estaba separado de Dios, ¿sí? Por la condenación que producía la ley, a consecuencia del pecado. ¿Y qué vino a hacer la gracia entonces? Bueno, la gracia fue el periodo de tiempo que trajo la reconciliación a la humanidad. ¿Sí? ¿Estamos ahí? La ley que trajo condenación y sacó a luz que había pecado, porque antes no se sabía que había pecado. Luego vino la gracia, y la gracia, ¿cuál era la misión de la gracia? El proceso de la gracia. Bueno, llevarte ¿a qué? A reconciliación, porque si la ley te separó de Dios, la gracia, la reconciliación, ¿qué hizo? Una te puso en pecado, en condenación, otra te quitó la condenación y quitó el pecado. Eso era la gracia, ¿sí? Entonces era la reconciliación, y se llevó a cabo por medio de un mediador. Y el mediador usted ya lo conoce, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, tenía que venir un mediador a enseñar que el hombre había sido reconciliado, porque ya no había pecado. Muy bien, vamos a comenzar entonces ya con eso, con esa idea. Piense que la gracia era la reconciliación, ¿sí? Romanos en el capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo. Diga a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Fíjese pues. Entonces, ¿cuál es el llamado del apóstol Pablo? A no conformarse o tomar forma en el siglo. ¿Sí? Eso es bien importante, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué no había que tomar forma en ese siglo? ¿Por qué? Porque ese siglo terminaría. Dice que lo que perece tuvo gloria. Entonces, ese siglo tenía que terminar. Por lo tanto, no nos podíamos quedar en ese siglo. ¿Por qué? Porque venía la transformación, y esa transformación iba a traer una renovación de la mente, donde íbamos a conocer cuál era la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está clarito ahí. Entonces, si usted lo tiene bien claro eso, es importante saber si tenemos bien claro cuál era ese siglo
que había que dejar. ¿Sí? ¿Será importante eso? Muy bien, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Y hoy va a entender usted muchas cosas preciosas. Vamos a comenzar. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces fíjese pues, para comprender este verso, para saber lo que Pablo nos quiere decir, tenemos que entender quién era el sabio y quién era el escriba. Fíjese que el mismo Pablo nos da la respuesta a esto. Los judíos eran los escribas y los griegos eran los gentiles, los sabios eran los gentiles. ¿Ya? Entonces, Pablo va a decir un verso después que los griegos piden sabiduría y los escribas piden señales. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dio Jesús de Nazaret a los escribas? Señales y milagros, ¿sí o no? Sanó enfermos, los ojos de los ciegos se abrieron, los cojos caminaron. Entonces, ¿qué era lo que buscaban los escribas? Señales, y se les dio. ¿Y qué era lo que buscaban los griegos, los gentiles? Sabiduría. Y vino José Luis y se las dio también. Entonces, cuando dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Lo que está diciendo es, ya no están. ¿Por qué? Porque terminó la carne. Porque ya no hay judío ni griego. Entonces, la carne terminó. Ahora estamos en otra gloria. Muy bien. ¿Y quién es el disputador de este siglo? El disputador de este siglo representa el conocimiento carnal. El disputador de este siglo representa el conocimiento de la carne. Una vez, quiere decir que mientras haya carne, estamos en el conocimiento de la carne y no conocemos lo que está más allá. ¿Estamos en qué siglo? En el siglo actual, en ese siglo que decía, el disputador de este siglo, la ignorancia del tiempo de la carne. O sea que mientras había carne, estábamos en el siglo. ¿Me entiendes? O sea que, entonces quiere decir, me va a decir usted que cuando estaba José Luis, ¿era el tiempo de la carne todavía? Sí, era el tiempo de la enseñanza del Espíritu, pero en un cuerpo de carne. Él tenía carne. ¿Ya? Entonces, él estaba en el siglo, en ese siglo que había que dejar. No se conformen a ese siglo. ¿Por qué? Porque ese siglo va a terminar. Cuando terminara José Luis, ¿qué iba a terminar? El siglo. Y darle paso, ¿qué? Al siglo venidero, a la gloria más eminente que venía. Por eso es que nosotros no nos podemos quedar con el velo, porque el velo era parte del ministerio de la carne todavía. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, después de ese siglo venía la transformación. La transformación, ¿qué significaba? Que la carne había sido echada fuera. Entonces, al no tener carne, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el escriba? Pues terminaron. Hay que dejarlo. Dejando ya los rudimentos de la doctrina. Hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque terminó. Muy bien. Entonces, para darle paso a la enseñanza espiritual. El que no deja el siglo no puede dar el paso a la enseñanza espiritual. Por eso es que no están aquí, porque no pueden dar ese paso. Entonces el escriba y el sabio, el griego, ¿dónde están? Pues en el pasado. Ya no están. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 3 y 4.
Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entonces, eso quiere decir que todos aquellos que no tienen claro el evangelio que nosotros predicamos, es porque se pierden. ¿Qué dice ahí? Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué usted y yo lo entendemos? Porque usted no está perdido, usted es escogido para entender. Pero el que no lo entiende, ¿qué pasa? Se pierde. Muy bien. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué se pierden? ¿De qué se pierden? Bueno, del beneficio de la herencia. Y eso ha pasado siempre. Eso ha pasado en todas las dispensaciones. Pasó con Pablo. No le entendieron y se perdieron el beneficio de la gracia, porque no pudieron entrar al beneficio que traería la gracia después. Pasó con José Luis y no pudieron llegar a la herencia. Y ahora no nos entienden a nosotros y se pierden ¿de qué? De disfrutar la herencia. Ellos ya fueron transformados, pero como no lo saben, se están perdiendo disfrutar la transformación. Verso 4 entonces dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿de qué siglo? El del siglo de la carne. De ese siglo estamos hablando. Entonces, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, sigamos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la gloria de Cristo? Porque dice que hay una gloria que perece, ¿sí? Y la gloria de Cristo, ¿cuál es? Es conocer el proceso de salvación, todo el proceso. Esa es la gloria de Cristo. Entonces, esta gloria de Cristo era un paso, pero no era para quedarse ahí, en ese siglo, porque ese representaba el signo de ¿qué? De la carne. Cristo representaba el siglo de la carne. ¿Por qué? Porque estaba en un velo. ¿Y en un velo de qué? De carne. Entonces, ese siglo de carne lo representaba el género Cristo. Muy bien, por eso dice que los que esperan en Jesucristo son dignos de conmiseración. Los que esperan únicamente en Jesucristo son los más dignos de conmiseración. ¿De qué? De todos los hombres. Ahora lo entiende. ¿Por qué? Porque eso terminó. ¿Eso tuvo gloria? Sí tuvo gloria, y una gloria inmensa, ¿verdad? Pero terminó. Entonces, el siglo de los velos, ese siglo representa el siglo de la carne, el siglo de los velos, el siglo de la ignorancia. Por eso dijo José Luis, cuando él tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret y le pregunta, ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? Y Jesús le contesta, ninguno. Dios no puede ser carne. Esa fue la respuesta de él, ¿verdad? ¿Quién es el Señor? O sea, el Dios, estaba hablando del Dios vivo. Pensaba José Luis que era, en esa presentación que tuvo, pensaba que era uno de ellos dos. No, ninguno, le dice. Todos somos velos. Dios no puede ser carne. Entonces, mientras estaba el velo, estaba la carne. Mientras estaba la carne, el siglo de la carne era ese. Cuando viene la transformación, se nos quita la carne, inmediatamente somos trasladados al reino. Esto es precioso. Entonces, fíjese, ¿quién es el Dios de este siglo? Bueno, el Dios de este siglo fue Moisés. El Dios de este siglo fue Jesús de Nazaret. El Dios de este siglo fue José Luis. Leámoslo otra vez para entender bien regresémoslo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Quién es el que no deja estar aquí a todos? Los velos. ¿Por qué?
Porque los velos lo entretienen a este siglo. El velo conforma a los dioses a estar en el siglo de carne. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces la sabiduría es para el nuevo hombre, para el que ya no tiene carne. El proceso del velo de ese siglo, vamos a ver el proceso del velo de ese siglo, cómo funciona, cómo funcionó o cómo funciona el proceso del velo de ese siglo de carne. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 21. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, dejémoslo ahí un ratito. ¿Cuál es el amor de Cristo? El amor de Cristo es la doctrina. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Entonces, ¿cuál es el amor de Dios? La doctrina. Entonces dice que el amor de Cristo, que es la doctrina, nos constriñe. Constriñir quiere decir que no nos da la oportunidad de escoger, sino que nos constriñe, es que nos lleva hacia donde nos tiene que llevar y nos obliga a llegar donde Él nos quiere. Nada de que libre albedrío y que si está tocando y si yo entro, entraré con... No. Aquí, usted está aquí porque lo trajeron. ¿Y cuántas veces tal vez dice usted, no será que andamos sobados o zafados todos aquí? Pero no se va. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo lo constriñe. O sea, es como que lo estruja, lo hace que esté donde Él quiere tenerlo. Y mire si no, cómo comenzó, nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno murió, todos morimos y lo tenemos que creer. O sea, que uno murió y usted se declara muerto. Dígame si eso es normal. Usted tiene que ser escogido para entender eso. Ahí está hablando de la muerte de Cristo en la cruz. Si Él murió, todos morimos. Sí, pero mire el proceso, porque estamos viendo ahorita el proceso del velo, cómo funciona de este siglo. Leamos el siguiente. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 16. Ya que usted se declara muerto, entonces le dice esto. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Sigamos leyendo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, fíjese la segunda parte. La otra es que hay que creer lo que Él dijo. Y si ya creímos eso, que estamos muertos, ahora tenemos que creer que ya no está Cristo. Aquí dice clarito, y aun si a Cristo. Dígame una cosa, ¿Jesús de Nazaret era Cristo? Sí. ¿Y José Luis de Jesús? Bueno. Entonces, ¿por qué aquí va a ser solo uno de los dos? Lo que pasa es que aquí el proceso ya terminó. Cuando estaba José Luis, él decía Jesús de Nazaret, porque él estaba presente, pero ahorita ya terminó. Entonces dice, y si aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice aquí? Entonces, y Cristo nos lleva hacia ahí, dice, nos constriñe. Entonces nos lleva a ver que ya no está Cristo. Que la misión de Cristo terminó. ¿Se da cuenta de eso? Ahora bien, entonces fíjese. Ahora, si ya no lo vemos según la carne, ¿hay mucha gente que lo mira según la carne todavía o no? Sí, porque están siguiendo el velo. Si ya no lo vemos según la carne, entonces viene el otro verso. Leamos el otro verso ahora. De modo. O sea, cuando dice de modo es porque está hablando de lo anterior. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, si las cosas viejas pasaron y está hablando de que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cuáles eran las cosas viejas? Las que tenía Cristo según la carne.
Está poniéndole atención. No que no hayan sido verdaderas, no, pero es que ya terminaron. Fíjese, estamos hablando de la reconciliación. Es como que usted quiera o me ponga a hablar yo aquí de la reconciliación. ¿Qué me diría usted? Está bien para los de allá, porque todavía no la conocen, pero usted y yo ¿qué? Me va a decir usted, ay bendecido, pero si eso fue allá cuando José Luis estaba con nosotros, ahí fuimos reconciliados con Dios, ¿sí o no? Entonces no es que no haya servido, pues ya no es para nosotros, ahora hay otra gloria. Muy bien, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Entonces diga, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Esta es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Diga, todas son hechas nuevas. Muy bien, sigamos leyendo el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, pasado, consigo mismo por Cristo. ¿Quién nos reconcilió? José Luis de Jesús. ¿Y quién era José Luis de Jesús? Jesucristo hombre. Entonces, la reconciliación es un periódico de ayer. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué nos dio el ministerio de la reconciliación? Porque si él lo tenía, ¿por qué no lo siguió? Porque murió. Y al morir, ¿qué pasó? Pues nos lo dio a nosotros. Está pensando esto. Sí, pues que hay que pensarlo clarito. Dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Muy bien, José Luis de Jesús. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos lo dio porque lo dejó, si él era el que lo tenía. Muy bien, entonces vamos a seguir, por favor, 19. Y aquí está la clave. Dice, que Dios, ¿cuál era el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba, diga estaba. ¿Por qué ya no está? Porque ya no está, se murió. Terminó el género Jesucristo. Entonces Dios estaba, Dios no está en muertos, Dios está en vivos. Dios es un Dios de vivos. Entonces dice que Dios estaba en Cristo. ¿Quién era Cristo? Pues José Luis de Jesús. Y entonces Dios estaba en ¿quién? En él. ¿Y qué estaba haciendo cuando estaba en él? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ya no está. Ya no está porque ya no está Cristo. El género Cristo terminó. Sigamos leyendo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos la encargó a nosotros, pero no para decírsela a usted, porque a usted se la encargaron. No, es para decirle a los que todavía no saben esto. Los judíos no saben esto. Hay gentiles que no saben esto. Pues hay que decirles, pero no nosotros. Nosotros ya estamos, pero pilas. ¿Verdad? Entonces sigamos leyendo. Vamos a ver. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Cristo. No, ¿justicia de quién? De Dios. Justicia de Dios en Él. Así es que, muy bien, tenemos que enseñarle a las personas que esto que estamos hablando proviene de Dios y que cuando José Luis desapareció en cuanto a su carne, desaparece con él el ministerio de la reconciliación, porque ya no está ahí. Muy bien. Para nosotros el ministerio de la reconciliación ya terminó, porque nosotros fuimos reconciliados y ya estamos en una gloria más eminente. Ahora usted es uno con Dios, allá fue reconciliado, o sea que Dios lo aceptó nuevamente, aquí es uno con Dios, Dios está en usted para siempre. Por lo tanto, usted ya de reconciliación, si no volvemos a que la reconciliación es hoy, mañana la pierdo, pasado, no, la reconciliación fue una vez y para siempre.
Entonces, ese fue todo el proceso de Cristo en la tierra. Reconciliarlo para que usted hoy tenga acceso a la herencia eterna. Él dijo, fue que Dios lo que dijo fue, Él es mi hijo y tiene la herencia que le dejó Cristo. Esa es la herencia suya hoy, la herencia que le dejó Cristo, Jesús de Nazaret y José Luis de Jesús. Así que hoy usted puede disfrutar la herencia y el que no está aquí, no está porque no puede. No porque no quiere. Hay quienes quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque esto proviene de Dios. Así que ese es el tema para hoy y vamos a pasar a la palabra de Dios a través del velo José Luis. Qué honor estar con ustedes, bendecidos con toda bendición. En este día me dirijo a todos ustedes, así que quiero entrar de lleno a lo que nosotros hemos venido, a esa hermosa palabra que no retorna vacía, que es firme ancla de nuestra alma, de nuestro cuerpo, para mantener nuestras naves seguras y en dominio propio. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que hemos oído. Bueno, yo creo que ya podemos entrar de lleno en el mensaje que yo tengo para ustedes hoy. Y estuve pensando que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que no es el mismo es el velo. El velo es lo que cambia por causa de las edades. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, verso 8. Como dice el verso, a mi Biblia por aquí, dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quiere decir que Jesucristo es el mismo. Lo que no es el mismo es el velo. Sí, Jesús de Nazaret. Jesús el resucitado. Jesucristo hombre. Tres manifestaciones diferentes de Jesucristo en estos tiempos. Quiere decir que Jesucristo es el mismo, pero no el mismo velo. Eso hay que tenerlo bien claro, porque hay personas que por eso tienen los ojos todavía puestos en el velo Jesús de Nazaret. Y por eso es que Pablo tiene que estar diciendo, mire, si a Cristo conocimos según la carne, ya ese velo pasó, no lo conocemos así. Sino que ahora nosotros tenemos que buscar en dónde está Dios. Ahí es donde tiene que estar, ¿dónde está Dios? Vamos a ver, estuvimos hablando hace un tiempito atrás sobre Hechos capítulo 10 en el verso 38 para entrar en el calqueo de hoy. Dice el verso 38 del libro a los Hechos, histórico de los Hechos, dice el verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Fíjate cómo lo divide, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, ¿qué? Porque Dios estaba con él, porque Dios estaba en ese velo. Por ejemplo, lo que yo he logrado mundialmente, si Dios no está en este velo, ¿cómo puedo yo lograr la maravilla de creciendo en gracia, de que se cumple lo que dijo Apocalipsis allá en el capítulo 13, cuando dice que se le dio poder a la imagen de la bestia para hablar? Una imagen no habla, y naturalmente una bestia, ¿cómo la bestia va a tener tanta autoridad si no es Dios mismo? La bestia, porque Dios estaba en una bestia, en un ser humano. El hombre es conocido como bestia. Usted lee en los Salmos y ve que hay hombres, dice que el hombre como bestia se levanta sin reconocer a su creador. Y entonces siempre se ha tratado al hombre como una bestia. Bueno, de hecho, Pablo
nuestro apóstol, dice, el hombre animal, el hombre bestia, no entiende las cosas que son del espíritu. Entonces, en este caso, después que dice que Dios estaba con él, qué importante saber dónde está Dios hoy. Mire, hay gente que ama a Dios y que muchas iglesias hay y tan desubicadas, no saben dónde está Dios. Dios está en la congregación de los dioses. Por eso es que tú sabes que tú y yo somos dioses. Porque es ahí donde Dios mora. Dios no mora en animales, Dios mora en... Dios usa un animal, pero Dios mora en la congregación de los dioses, en tu mente. Ahora, vamos a leer ahora el verso 39, vamos a leer hasta el 42, pero vamos a ir lentamente mirando lo que dice la palabra, que es lo que nos importa a nosotros, porque ahí esa es la firme ancla de nuestra alma. Pablo la llamó alma en el sentido hombre, en el sentido animal, en el sentido bestia. Dice, Dios trata con nuestro espíritu, con la mente. Dice el verso 39, y nosotros somos testigos, dice que Dios estaba con él. El verso 39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día. O sea, el Dios que estaba en ese velo, por eso fue que se pudo levantar de los muertos, porque Dios estaba encerrado en el velo de Jesús de Nazaret. De hecho, Dios se compromete con su velo. Cuando él dice meterse en un velo, dejó el cielo solo. Dejó el cielo y se vino para los cielos. Y entonces dice que a quien colgaron matándolo madero, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ahora mira la clave aquí, en el verso 41. Oye bien, dice, no a todo el pueblo, que se manifestase, no a todo el pueblo, no es a todo el pueblo, es a ti bendecido. En aquel tiempo un grupo pequeño, pero Dios se manifiesta, nunca se manifiesta a todo el pueblo, sino que fíjate qué detallazo, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Fíjate cómo dice, qué maravilla. ¿Y cómo que no se manifestó a todo el pueblo? Porque el pueblo no creía en él. Siempre que Dios envía un velo, ese velo es malentendido, porque Dios no trata con las costumbres de los tiempos. Y entonces a Jesús de Nazaret pensaban que era un ladrón, por eso dijeron crucifícanle, porque no entendían quién era él. Es igual que ahora. Ahora mira, ¿qué Dios usa? Tú sabes que él toma gloria en encubrirse. ¿Y qué es lo que papá usa para encubrirse donde él se mete? Difamación. La prensa que piensa que yo soy un engañador. Si tuviera los correos que yo recibo, dice, mira, blasfemo, te vas a quemar en el infierno, muchacho. ¿Cómo tú puedes engañar gente? ¿Cómo tú te atreves a creerte? ¿Cómo tú te atreves a creerte que eres y que Jesucristo, hombre? Dice, eso es tan fácil. Busca dónde está Dios. Si yo no he visto la evidencia de que yo soy Jesucristo, hombre, con todo lo que ha sucedido en este ministerio mundialmente, las cosas que suceden. Que es la primera vez que, como dijo allá Jesús de Nazaret, dice, y en aquel tiempo habrá un pastor y un rebaño. Un pastor. Él no dijo habrá muchos pastores. Dijo habrá un pastor y un rebaño. Habrá futuro. Porque él sabía que la imagen iba a tener poder para hablar a través de estos medios que tú ves. Mira qué maravilla. Esto nunca existió, por eso fue Daniel, dice, mira Daniel, espera, cierra el libro, porque cuando aumente la ciencia, ahí es que
van a suceder grandes cosas y los sellos se abrirán y los sellos se cumplirán. ¿Por qué? Por la tecnología, bendecido. Entonces hoy hay un pastor y un rebaño, el gran pastor de las ovejas. ¡Qué maravilla! Y eso lo estás experimentando tú, bendecido. Que Dios a ti te tenía ordenado para entender dónde es que Él se iba a meter. Fíjate dónde se metió. En un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda. Ahí está escondido Él. Ahí está haciendo Él su extraña obra. Por eso yo estoy tan tranquilo. Hace poco me decía mi amada Lisbeth, pero tú tan tranquilo, ¿cómo tú puedes lograr? Es más, me preguntaba, ¿y tú no tienes canas? No, estoy teniendo problemas ahora porque el pelo se me está poniendo más negro y ahora yo quiero canas y se me pone más negro. ¿Seguro? Porque es que yo no estoy llevando este ministerio, bendecido. El que lleva este poderoso ministerio es el Dios que está dentro de José Luis. José Luis no puede hacer nada. Por eso tú no puedes poner los ojos en mí. Y si los pones, va a suceder algo para que te defraude. Porque Dios no trata con carne. La carne para nada aprovecha. Jesús lo dijo. Cuando Jesús de Nazaret dijo, mira, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Porque ahí es donde está la vida. Pero si tú miras al velo, imagínate, vas a encontrar defectos. Múdate conmigo 2 o 3 días. Que tú veas que dices, yo no creo que este Jesucristo, hombre. Porque si no tienes la habilidad y la capacidad y el discernimiento para poder ver a Dios en mi boca, el espíritu de su boca, el resplandor de su venida, lo que sale por su boca es lo que destruirá al inicuo, lo que destruirá la ramera es lo que sale por la boca, porque Dios está conmigo. Eso es fácil de verlo. A mí hay personas, familiares, ¿cómo tú te atreves a decir que tú eres Jesucristo? Porque ellos están mirando la carne. Por eso el sistema está esperando un Cristo que baje en las nubes, lleno de gloria, brillando, con un cuerpo resplandoroso y que va a levantar. Eso no lo van a ver jamás. El arrebatamiento está en tu mente. A ti te arrebataron ya. Te cogieron y te hicieron así de una noche, de un día al otro, de momento. Mira, ese es Jesucristo. Tú tienes el grande privilegio, bendecido. Y yo también, imagínate, yo estoy maravillado conmigo mismo. Yo mismo me levanto por la mañana y a veces tengo que pellizcarme. Ay, Padre, pero ¿y cómo es posible? Qué cosa maravillosa. Al Papa, hay que hacer una fila, hay que pasar una inspección tremenda. Ay, tienes que ser un presidente porque es lo que le gusta es darle del vino de la fornicación que tienen allí metido en Roma. Qué difícil saludar a ese hombre. Si va ando por ahí, que a veces yo hablo con la gente y me hablan cosas y yo digo, si supieran con quién está hablando. Personas que no saben. Bueno, porque yo salgo, yo como en restaurantes, yo salgo a las tiendas, imagínate, y la gente me mira. Es verdad que a veces hay personas que a veces yo entro a un sitio y como que, yo como que lo he visto a usted, o como que les causa un impacto. Algo como que notan. ¿Te recuerdas cuando Jesús de Nazaret iba camino de Emaús, pero ya estaba transformado, imagínate, ya había resucitado? Dice que les ardía el corazón cuando hablaba con él. Y el que habla contigo y conmigo le arde no el corazón, las orejas, porque es que la palabra que nosotros tenemos es una palabra maravillosa. Tú sabes que Dios se encubre. Mira, Él me ha encubierto a mí con la prensa, con la difamación, con todas las cosas que han dicho de mí. Él ahí, de momento, se encubre y nadie puede ver. Imagínate, y ahora con el 666, déjame meterle una seguridad para que no averigüen quién es, porque si saben los milagros que Él está haciendo, si se llega a enterar la prensa de los milagros que hay por todas partes del mundo. Miren, esta semana me dijeron que en Guate iba un bendecido de los nuestros en un bus, y entonces se metió una ganga de esa, paró el bus y empezaron a robarle a todos los celulares, el dinero, la cartera, déjame todo lo que tiene. Y entonces el bendecido dijo, mira, coge el dinero, pero déjame los papeles, que si se pierde eso es difícil. Y el hombre se molestó, ¿qué te pasa a ti? Y le disparó. Cuando le disparó, el casquillo falló. Y entonces volvió,
¡pah! Y le disparó. Y volví y fallaba. Entonces el hombre parece que, oye, ¿qué le pasa a este? Y le dio así y salió una bala hacia el techo. Ah, bueno, ahora está relató. ¡Pah! Y le disparó otra vez. Y no pudo hacer nada. Entonces un compañero le dijo, oye, ¿qué es lo que te pasa? Oye, que le dispara a este hombre y no sale la bala y se está burlando aquí, que si los papeles, que si es... Y no te preocupes, yo le doy un tiro y viene el otro y hizo así, ¡pa! Y falló también. Si el ángel de ese bendecido, un poderoso ángel que lo guarda, igual que el que tú tienes. Lo que tienes que ponerte las pilas ahí, confesar la palabra y firmeza y celo y no le tengas miedo a la persecución, porque eso es lo que papá usa para encubrirse en ti, que no averigüen ese tesoro que tú tienes en esa boca. Porque lo que nosotros tenemos es vida eterna, esto sana. Mira, yo por las mañanas, sí, cuando el cuerpo me trae mentiritas y cositas, porque ya el vehículo, imagínate, 63 años, tiene que, las piezas se ponen un poquito. Y entonces yo me pongo así como un muerto así en la cama. La vida de Jesús que está en mí se manifiesta en mi cuerpo. Y usted dirá, ah, pero eso es usted que tiene a Dios dentro ahí, que lo tiene. No, porque Él está también en ti. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que tú tienes lo mismo que yo tengo. Si tú no lo haces porque no quieres. Cerca de ti está la palabra, cerca de tu boca y de tu corazón, bendecido. ¿Sabes la gracia que Dios te ha dado a ti? El poder maravilloso para que tú andes reinando, para que tú andes hablando, confesando, no meditando. Aquí no se medita, aquí se habla, se piensa y se habla. Creí, por lo cual hablé. Padre. Oye, si me oye el sistema con lo que yo acabo de decir, aleluya, hubiera dicho un aleluya, porque no tiene aquí revelación, pero tú y yo tenemos revelación, bendecido. Ahora, es bien importante, fíjate lo que le dice después en el verso 42. Le dice en el verso 42, y nos mandó, este es Lucas, dándome códigos acá escondiditos, que los pone, eso nadie lo ve, el teólogo de hoy está ciego, no va a ver nada de esto que tú y yo estamos hablando. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo, fíjate, al pueblo, no, a ellos se le manifestó y le dijo quién era. Pero entonces le dijo, le pueden predicar al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Pues entonces no es usted Jesucristo, hombre, es Jesús de Nazaret. No, porque te repito que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando dice Dios de vivos y de muertos, Jesús de Nazaret nunca juzgó a los vivos. No les dio la revelación, la hablaba por parábola para que no creyeran y para que no entendieran. Por lo tanto, no era Jesús de Nazaret. Era en Romanos 14:9 está la respuesta de eso. Mira qué bello ese verso. Yo sé que tú lo conoces, pero tú sabes que a mí no me molesta repetir las mismas cosas. Porque este es el único pacto que tenemos. No hay dos, es uno y hay que repetir lo que nos dieron. Nos comemos el maná fresquecito todos los días, pero sale de este libro, la palabra. Mira lo que dice Romanos 14:9. Dice, porque Cristo para esto murió, Jesús de Nazaret, y resucitó, en lo resucitado. Y después que se escondió por 2000 años, dice, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Por eso, en Hechos 10:42 dice, testifíquenle al pueblo que yo soy el juez de los vivos y de los muertos. Pues eso es lo que yo hago hoy, juzgando a ti que estás vivo. Y los muertos que están allá en la nube de testigos escuchándome, pues ahí también aprendiendo ellos junto conmigo. Hasta Pablo está aprendiendo. Yo creo que Pablo dice, oye José Luis, qué privilegio te han dado. A mí me pusieron a escribir un fundamento y no me gané ni a uno, todos me abandonaron. Y ahora apareces tú y lo fácil que tienes millones y millones que papá Dios los trae. Él es el que los trae, bendecido. Ahora esa palabra, fíjate, dice que se le manifestó a ellos, no al pueblo, a los que estaban ordenados para que comprendieran ese misterio de que Él era el Cristo.
Y a ti te han dado el tremendo privilegio de saber dónde está Dios y dónde vive. Logan es el que canta allá en Honduras y dice que Jesucristo murió y vive en Miami. Bueno, ya no está en Miami. Está en todas partes porque ahora es que yo soy omnipresente. Por causa de la tecnología, mi omnipresencia, estoy en todas partes. Mira cómo dice esa palabra ordenado que nos llama tanto la atención, que en Hechos capítulo 13, en el verso 48, dice que habían unos bendecidos allí que creyeron. Mira, dice el verso 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban, diga conmigo, ordenados. Dile al que está a tu lado ahí, dile a ese bendecido, tú eres un ordenado para estar aquí, bendecido. Si no te ordenan, tú no llegas aquí. No es por tu libre albedrío, por tu voluntad. Es porque a ti te ordenaron para estar en el ministerio. Y por eso es que tú me estás escuchando y por eso tú crees en esto ciegamente. No tan ciego porque tú no estás viendo la evidencia ahí. Pero ¿por qué tú creíste? ¿Porque tú eres bueno? ¿Por tu apellido? No, bendecido, eso no trabaja así. Tú creíste porque tú estabas ordenado para vida eterna. Por eso es que puedes creer. Si no hay de ti y eres parte de la primera, de los primeros frutos, tú eres de las primicias, cuando venga esa cosecha. Oye, el espectáculo mundial más grande, el fuego de la gran ramera y la transformación de nuestros cuerpos bendecidos. Ay, apóstol, yo estoy ansioso. Cuénteme, ¿cómo va a ser eso? Y bendecido, ¿cómo yo te lo voy a decir? Si Pablo dice cosas que ojo no vio, eso nadie lo ha visto. No, porque yo vi una película, fíjate de las películas. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Nadie ha escuchado lo que va a suceder. Ni se ha visto, ni se ha escuchado, ni ha subido a la mente del hombre. Son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. En 1 Corintios 2, en el verso, búscalo ahí, 12, 13, dice que Dios se la va a manifestar, pero no todavía. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Así que bendecido, vale la pena, como dicen, vale la pena que tu trabajo en el Señor no es en vano, que sigas adelante firme, sigue hablando la palabra, porque tú juntamente conmigo, siendo un mismo espíritu, estás quitando velos en tu nación, estás quitando velos en tu comunidad. Tu trabajo no es en vano, bendecido, hay recompensa grande, pero este es el llamado que papá nos ha hecho y sabemos en quién creemos, y tú has sabido en quién tú has creído. Y tú tienes las evidencias bíblicas, bendecido. Así que yo en este momento me despido de ustedes, los amo. Yo recibo que ustedes cogen celo y que sigan confesando la palabra y que sigan con ese amor los unos por los otros. Las divisiones aquí no deben caber. No luches. Mira lo que está para ti. Nadie te lo quita. Como dice que si tú eres martillo, del cielo te caen los clavos. ¿Cómo tú vas a estar compitiendo con un colaborador, con este, con aquel, con aquella? No es tiempo para eso, bendecido. Que te traiga un comentario, ¿sabes? Con decencia para que no lo ofenda. Pero mira, hablamos de eso después. Deja eso ahí porque no es tiempo de contienda. Imagínate, nosotros, las contiendas eran para allá, para los legalistas, como dice Gálatas. Si os coméis y os mordéis, cuidado que se resten. No consumáis. No, nosotros estamos para aumentar, para sumar. Y si el otro lo hace mejor que tú, mira, gloria a Dios, qué bien lo haces, hermano. Si canta mejor que tú, qué bueno, maravilloso. Si el otro logró y tú no lograste, eso no es aquí, mira, aquí es Él, haciendo Él en vosotros. No eres ni tú, ni yo, ni yo. Así que bendecido, los amo mucho. Un abrazo. Ya prontito podré verles personalmente. Pero como hemos dicho, la carne para nada aprovecha es la boca. Es lo que sale por mi boca. Los amo mucho. Sométanse
a su obispo. Digo, si está funcionando bien, porque si está mal hay que te somete, pero no ciegamente, porque hay obispos que fallan. Recuerda que eso no es un don, y si se mete el vientre y se mete, entonces, pero sométete mientras tú ves que hay humildad, que hay sometimiento, que es firme en la palabra, tú andas sometido al colaborador, busca la paz, siempre en paz, un espíritu de paz para todos nosotros. Bueno, recibo que prontito podré verles a todos. Los amo mucho. Bendecido con toda bendición. Yo tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre el postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder.